Hoy miércoles 12 de mayo les doy la bienvenida a este conversatorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, y su editorial Funglode. Con motivo de esta reunión, o el motivo de esta reunión es presentar el libro de Ingrid Gómez Natera, El Cristo de los Milagros, libro que contiene la obra ganadora del Premio Funglode de novela Federico García Godoy del año 2019. Los miembros del jurado en su veredicto apuntaron que es notable en esta obra la investigación histórica que realizó la autora y el buen manejo de los personajes y del relato, entre otros rasgos. La novela se desarrolla a principios del siglo XVII, cuando se produjeron las devastaciones ordenadas por el gobernador de la isla de Santo Domingo, Antonio de Osorio, entonces. La foto de la portada del libro se titula Luto y es del fotógrafo Martín Rodríguez, quien ganó la mención de honor en la categoría digital creativa del premio Funglode de fotografía Abelardo Rodríguez Urdaneta del año 2018. Están aquí conmigo hoy para conversar sobre el libro su autora, Ingrid Gómez Natera, José Rafael La Antigua no va a poder estar con nosotros. Tuvo un percance, y uno de los miembros del jurado, Máximo Vega. A todos los presentes hoy a través del canal YouTube Actividades Funglode les damos las gracias por acompañarnos y recordarles que cualquier pregunta o comentario pueden hacerlo por el chat del canal. Para iniciar la conversación les presento a Máximo Vega. Máximo trabaja profesionalmente en el área audiovisual. Sus videos han sido proyectados en varios festivales, tanto en el país como en Cuba, Italia, España. Ha publicado novelas, cuentos y ensayos y ha sido premiado en varios concursos nacionales en los renglones de cuento, ensayo y novela. Sus obras han aparecido en antologías nacionales y extranjeras y en el 2018 ganó el primer premio del concurso de novela Funglode con la novela El Mar. Los dejo entonces con Máximo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Funglode, a la Fundación Global. Y muchas gracias a José Rafael La Antigua, que fue quien pensó en mí y quien habló conmigo para ser jurado del concurso. Un concurso que ya, como bien dijo Noris, ya yo había ganado hace un tiempo, con una novela que se titula El Mar, una novela corta. Y tuve el privilegio de ganar ese concurso ya hace unos años. Con otros dos jurados, yo fui jurado de este premio de novela, y la novela ganadora fue El Cristo de los Milagros, que realmente es una novela larga, es una novela que en la copia que a nosotros nos entregaron a los jurados tiene 300 páginas. Y me parece que ya en el libro ya editado, que editó la editorial de Funglode, tiene incluso más páginas, o sea que es una novela realmente larga. Que es realmente, como dijo también Noris, es una novela que habla sobre las devastaciones que realizó el gobernador de la isla La Española, Osorio, entre los años 1605 y 1606, o sea, ya en el siglo XVII, con una cédula real del rey Felipe III, y la cédula fue de 1603, o sea que las devastaciones, como mucha gente sabe, se realizaron a principios del siglo XVII, pero la novela de Ingrid, esta autora que está con nosotros en el día de hoy, empieza en el siglo XVI, o sea, empieza a finales del siglo XVI, en el año 1588. Es una novela que está escrita en primera persona y tiene un personaje principal, un personaje total, es un personaje absoluto, porque como la novela está escrita en primera persona, todo lo que nosotros sabemos en el relato, en la historia, en la novela que ella nos cuenta, nosotros lo sabemos a través de la visión de su personaje principal, que se llama precisamente María de los Milagros, porque la novela empieza, aunque yo no voy a contar, por supuesto, la historia de la novela, pero la novela empieza con un milagro, o con un supuesto milagro,
algún creyente podrá pensar que sí, que es un milagro real. Una persona que no sea tan creyente puede pensar que es un supuesto milagro que le sucede a María de los Milagros, y por eso es precisamente que la novela tiene ese nombre, el Cristo de los Milagros. Lo que hace la novela es que cuenta las vicisitudes de los comerciantes, los ateos, los terratenientes, debido a las devastaciones de Osorio, y no solamente de Osorio, porque nosotros, por supuesto, conocemos a Osorio, porque era el gobernador de la isla, pero fue más bien una decisión que nosotros creemos, y la novela también trata de decirnos lo que fue una decisión desacertada de parte del rey Felipe III, y que tuvo consecuencias en la isla de Santo Domingo, en la isla de la Española, a largo plazo, porque nosotros sabemos que debido a esas devastaciones, y ahí también se ve la importancia que tiene el texto, o sea, la novela de Ingrid, que debido a esas devastaciones, incluso nosotros tenemos en la isla dos naciones, dos países diferentes, países con idiomas diferentes, con culturas diferentes, que fueron colonizados por dos países diferentes. Y eso empezó precisamente con las devastaciones de Osorio. Pero a Ingrid no le interesa realmente el hecho en sí de las devastaciones, porque lo que ella hace es, como dijo nuestro lamentablemente fallecido hace poco tiempo, Marcio de los Magiolos, la novela no es una novela histórica, es una novela de la memoria histórica, como me decía don Marcio en una conversación que sostuvimos, que él me decía, mira, mis novelas no son novelas históricas, y muchas novelas dominicanas son novelas de la memoria histórica, son novelas de la memoria, porque lo que, como sucede debe suceder en una novela, los personajes son los que mueven la historia, y esos personajes muchas veces son personajes anónimos, que son los que padecen la historia, que son los que padecen los hechos, pero a Ingrid Gómez no le interesa demasiado, por ejemplo, el rey Felipe III, ni le interesa mucho Osorio, el gobernador, sino que a ella le interesan los personajes anónimos, los que sufrieron esa devastación. Realmente la historia es una historia de amor entre dos personajes, uno de ellos, por supuesto, es María de los Milagros, y el otro es un joven que es de otra clase social y que tiene otra religión que no es la de la María de los Milagros. Entonces, en esa controversia ideológica es que se da la novela con esos personajes anónimos. Porque una cosa que dice la novela y que nosotros también debemos entender, es que las devastaciones no se hicieron solamente por un problema económico, no se hicieron solamente por el comercio y el contrabando que se hacía entre España, entre la colonia española y los franceses, los holandeses, los ingleses sobre todo, sino de que a través de ese comercio y a través de ese contrabando llegaron cuestiones ideológicas. Por ejemplo, llegaron otras religiones, llegó el protestantismo, llegó el calvinismo, pero sobre todo llegó el protestantismo, y la corona española entonces se asustó, tuvo miedo de esa conversión que estaba sucediendo en esos pueblos en los que sucedían las devastaciones, que dicho sea de paso, y también eso aparece en la novela, tuvo una reacción incluso violenta de las personas que enriquecidas por ese comercio, por esos pueblos que eran pueblos ricos, y por esas personas que eran personas ricas, porque le quitaron precisamente su forma de vida, y ellos tuvieron una reacción incluso violenta a esas devastaciones, se opusieron a esas devastaciones. Por eso duró tanto el hecho de que se hicieran las devastaciones desde la cédula real en el 1603 hasta el 1606, o sea, se duró años para hacer esas devastaciones, porque una serie de personalidades que aparecen en la novela, muchas veces ficticias, o sea, que son personajes inventados por Ingrid, se opusieron de manera violenta a esas devastaciones.
y todos sabemos que esas devastaciones fueron tan importantes para la historia dominicana y fueron tan importantes para nuestra nación y para la propia isla, que las devastaciones empobrecieron a la isla española, a la colonia española. Nuestra colonia llegó a ser, si no la más, una de las colonias más pobres del Nuevo Mundo, y fue precisamente por esas devastaciones, porque esos comerciantes que se habían enriquecido tuvieron que dedicarse a la agricultura, una cosa que ellos no conocían, no sabían, además una agricultura para consumo interno, porque no podían comerciar con los holandeses, con los ingleses, con los franceses, etcétera, etcétera, porque la cédula real lo había prohibido. Y como se quedó sola esa área de la isla, entonces los franceses al principio compraron la isla La Tortuga y luego se desplazaron hasta la parte occidental, y eso al final creó una nación que fue la nación que primero que hizo una revolución negra, la primera revolución negra del Nuevo Mundo y una de las primeras de todo el mundo, una guerra de independencia, pero que lamentablemente tuvo consecuencias negativas para nuestro lado de la isla, porque Toussaint Louverture, aunque murió en una cárcel, pero se declaró, y sobre todo Boyer, se declaró emperador de la isla de Santo Domingo, emperador de la Española, invadió la parte oriental de la isla y se quedó aquí por 22 años, y nuestra guerra de independencia, todos lo sabemos, es una guerra de independencia, fue una guerra de independencia no contra los españoles, sino que fue una guerra contra Haití, la nación precisamente que se había creado por esas devastaciones de las que habla Ingrid Gómez Natera. En esta novela que está escrita, está muy bien escrita, tiene un lenguaje diáfano, un lenguaje claro, un lenguaje directo, los personajes están muy bien tratados. Una cosa que nosotros nos dimos cuenta los jurados es que la historia cambia, incluso los personajes cambian de forma de pensar, cambian ideológicamente, cambian de religión. O sea que a medida que transcurre el tiempo, también los personajes van cambiando, y así mismo uno se da cuenta y va siguiendo el cambio de los personajes, y eso es importante en una novela, en una obra de ficción, que se parezca lo más posible a la vida. Además de que la autora se edificó, es notable que la autora se edificó muy correctamente sobre la forma de hablar, los lugares, las edificaciones, las instituciones de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Uno tiene que tener en cuenta también que las cosas en esa época no cambiaban como cambian ahora. Es posible que las cosas hoy día hayan cambiado mucho desde el siglo XX hasta el siglo XXI, pero durante esos siglos las cosas duraban mucho tiempo para cambiar, y un cambio tan devastador como fue ese traslado de esos pueblos afectó profundamente la vida de esas personas, y eso se encuentra claramente descrito en la novela. Yo puedo dar una anécdota, decir una anécdota que nos ocurrió a los jurados, porque la novela tiene un contenido muy religioso. Y una de las cosas que yo le decía, sobre todo a José Acosta, que nosotros nos comunicamos, somos amigos y nos comunicamos constantemente, y yo le decía, mira José, si la novela no cambia, porque eso también tenemos que advertírselo a los lectores, de que la novela al principio tiene un alto contenido religioso, y es posible que algunos lectores que no estén tan interesados en ese contenido, en un contenido de ese tipo, piensen que es una novela. Si la novela no cambia, entonces lamentablemente yo no voy a poder premiar la novela, porque la novela no lo va a merecer, porque lo primero que tiene que ser un libro es una novela, independientemente del contenido que tenga el libro, de que tenga un contenido social o un contenido político
hoy día que aparecen muchos esos libros de autoayuda y que tienen una finalidad didáctica. La primera finalidad de una novela es una finalidad literaria. Tiene que ser primero una novela. Y José me dijo, no, mira, síguela leyendo, porque él había leído muchas más páginas de las que yo había leído. Síguela leyendo, continúa leyéndola, y tú te vas a dar cuenta de que la novela cambia a medida que transcurre la historia, a medida que se van dando los hechos. Entonces la novela va cambiando y se convierte realmente en lo que tiene que ser, que es principalmente una novela. La seguimos leyendo, también el otro jurado, etcétera, etcétera, los 3 jurados seguimos leyendo y decidimos que realmente la mejor novela de las novelas que se enviaron a este concurso fue El Cristo de los Milagros. Nosotros le dimos algunos consejos a la institución, a Funglode, que como ya yo tengo la diagramación de la novela, que me hicieron el favor de mandármela, entonces yo sé que esos consejos que nosotros le dimos para tratando de mejorar lo más posible ya la publicación de la novela se acogieron, y que la novela es una buena novela, es una novela que nosotros les recomendamos a todos los lectores dominicanos, a todos los lectores también extranjeros, cualquier persona que no sea dominicana, que no entienda bien los hechos, no tiene que contextualizar mucho lo que está pasando, o sea, va a entender bien el texto, le va a gustar la novela, o sea que es una novela que nosotros pensamos que va a tener éxito de lectores, o sea que me parece que va a ser una novela que va a ser muy leída, porque es una novela que tiene un contenido histórico que a nosotros nos afecta directamente, y es una novela sumamente interesante, con una historia sumamente interesante, con ese personaje que al principio es un personaje fanático religioso y que va dudando a medida que transcurre la novela, que es María de los Milagros, que ella es la que cuenta todo lo que está sucediendo ahí. Así que le auguramos muchos éxitos a la novela, a Ingrid Gómez Natera. Ya ustedes saben como lectores más o menos de qué trata la novela, de qué está hablando Ingrid. Realmente, a pesar de todo lo que yo dije, a pesar de todo el contexto, lo que es la novela es una historia de amor, y es la historia de la vida de una persona, de una muchacha, del nacimiento de una niña y luego de una joven que luego se convierte en mujer, que se llama María de los Milagros, que es precisamente la que sufre y es la que padece junto a otros personajes, porque la novela tiene muchos personajes y es una novela episódica, o sea, una novela que cuenta una serie de episodios que transcurren en el contexto de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y es una novela que cuenta la historia de ese personaje, María de los Milagros, y yo quiero felicitar realmente a Ingrid Gómez Natera. Yo no la conocía, nos comunicamos después que ella ganó, pero yo realmente no la conocía y yo quiero felicitarla porque la novela realmente es una buena novela, como dijo don Marcio Magiolo, una buena novela de la memoria histórica de algo que a largo plazo nos ha afectado a nosotros como país y como nación, y es notable que la autora se ha edificado muy correctamente sobre esa época, sobre lo que sucedió, y ha planteado muy bien su historia y ha planteado muy bien las vidas de esos personajes. Así que muchas gracias por haberme invitado a esta actividad y muchas gracias a la Fundación Global y a don José Rafael La Antigua por haberme invitado también como jurado. Yo espero que me inviten de nuevo. Ojalá que los 3 jurados hayamos hecho un buen trabajo, yo creo que sí, y que me inviten de nuevo y que yo pueda regresar a ser de nuevo jurado de Funglode. Muchas gracias y felicidades de nuevo a Ingrid. Gracias, Máximo, así será. Ahora vamos a presentarles a la autora del libro, Ingrid Gómez Natera,
Ella es profesional de la administración de empresas. En 2019 ganó el premio Funglode de novela Federico García Godoy con la obra que presentamos hoy. En 2003 su cuento En el Cañaveral fue premiado en el concurso Pobladores Inmigrantes y Exiliados en España y fue publicado en una antología. Ingrid ha escrito varios libros más. Entonces los dejo ahora con Ingrid Gómez Natera. Buenos días, muchas gracias Noris por esta presentación. Gracias Máximo por esas palabras, por todo ese análisis de la novela que me dejan bastante sorprendida, porque ha hablado prácticamente de todo lo que en sí es la novela, de todo lo que yo pensé y traté de plasmar en el momento de la producción. Y cuando uno lo escucha de boca de un profesional, de verdad que se siente muy, muy satisfactorio. Esta novela inicialmente yo pensaba escribir 2 libros, uno que trataba de las devastaciones y otro del Cristo de los Milagros. Incluso los dejé algo desarrollado, pero en el transcurso de la documentación, mientras me investigaba y todo esto, me di cuenta que las historias estaban mezcladas, porque no podía hablar del Cristo en Vallaguana sin hablar de las devastaciones de Osorio, ni hablar de las devastaciones sin involucrar lo que era la creencia religiosa de la época, ni todo aquello que afectó o lo que dio la decisión para mover estos pueblos de la zona. Entonces por eso uní las 2 historias y resultó un solo libro. Una cosa, como tú hablas de la experiencia o de la anécdota de que el libro parece religioso en principio, esa era parte de mi temor, que incluso por eso yo escribí al principio del libro que como una advertencia que el libro no es un libro religioso, que aunque su nombre lo sugiera, aunque yo empiece con uno de los 10 mandamientos, no es un libro religioso. La intención era sacar esos hechos históricos que aunque los conocemos así más o menos, pero no tan de lleno así de todas esas vicisitudes, de todos esos problemas que hubieron realmente en esa época, que las consecuencias de todo esto, porque solamente habla, cuando tú lees la historia, solamente habla de los problemas de los gobiernos, de la división de la isla, de todo esto, pero ¿qué pasó con estas personas que vivían allí, que tenían toda su vida allí, que tenían sus negocios, que tenían que mover todas sus haciendas, todo su ganado, todo lo que tenían allí? Hablamos de que era gente que tenía miles y miles de ganado, que tenían muchas estancias de diferentes productos, y tenían que mover todo eso o abandonarlo para irse a un lugar desconocido donde prácticamente no había nada, porque la zona donde tenían que ir a vivir no había nada. Era muy, muy terrible. Ellos trataron de todas las maneras de que eso no se hiciera, de negociar, incluso hubo muchas negociaciones, algunos tratos, pero había muchos intereses, por una parte, que no quería que esto se quedara así. Les interesaba que se movieran, la iglesia también, aunque en su momento la iglesia tampoco estaba de acuerdo que se movieran por esas consecuencias. Todas esas cosas las fui encontrando mientras me documentaba y traté de plasmarlo lo más que pude en la historia, que es un hecho que ocurrió hace 400 años, imagínate, hace ya tanto tiempo. Y como decía Máximo, cuando estaba el contrabando,
sabes que con el contrabando no solamente entraban los esclavos, no entraba el vino y toda esta mercancía que venía de afuera, también entraba lo que era el mal luterano, como llamaban los católicos, y había ciertos grupos, no todos, de los católicos o de la parte de la iglesia, había ciertos grupos que les molestaba o que no querían que entrara lo que era el luteranismo por los intereses católicos, pero sin embargo el arzobispo estaba buscando soluciones a eso, tratar de hacer otras negociaciones, incluso estaban tratando de que se legalizara ese comercio para que no se moviera, porque muchos sabían que si esos pueblos se movían de ahí, era el descalabro de la isla, como así ocurrió. Pero bueno, aquí yo cuento esta historia a través de María del Milagro, que es una niña que nace ciega, una niña ciega de nacimiento. Un día, caminando con su esclava en la playa, ella encuentra este Cristo y ocurre el milagro. Entonces ella recupera la vista. A partir de ahí, entonces ocurren muchas cosas, porque a ella como persona que se encuentra o ya de repente que puede ver, que puede conocer el mundo, que empieza a la mano de su amigo, de Nicolás, que es de otra religión, que quiere mostrarle el mundo, que le muestra que Dios le quiere mostrar que Dios no está en una imagen, entre muchas cosas. A ella la quieren encerrar en un convento porque dicen que como es una niña especial, privilegiada, todo eso, el mejor lugar para ella sería estar allí y servir a Cristo. Ella es una de las cosas que ella rechaza porque ella no quiere eso, ella quiere su vida en libertad. Bueno, conjuntamente con esto viene cuando llegan las cédulas reales de las que habla Máximo, y junto con su familia tienen que entrar en esta situación, en este éxodo muy doloroso, tanto para ella como para todos los habitantes de la región, donde tienen los enfrentamientos con Osorio, todos los problemas que habían con la isla de Gonaïves y todo esto. Imagínate, toda esta gente que tiene que salir de esta zona, que es, esto es en la parte suroeste de Haití, donde hoy está Leogán, tenía que moverse desde ahí, desplazarse por todas esas montañas hasta llegar a donde se fundó lo que es Bayaguana, que se fundó con los habitantes de ese pueblo, que era la Yaguana, y los habitantes de Bayajá, que estaban en la parte norte. Aunque la finalidad era llevarlo hasta aquí, no todas las vicisitudes, todos los problemas terminan con esto, con que llegaran a Bayaguana. Después de ahí comienzan otros hechos que ustedes van a descubrir cuando lean la novela y a entender todo lo que ocurrió o a dónde nos llevó toda esta despoblación, que en principio era una despoblación que se supone que iba a ser pacífica y se convirtió en lo que fue, en el hecho tan trágico y doloroso de esa época. Entonces, no sé si hay alguna otra cosa que pueda mencionar, Noris. Me gustaría mucho oír de ti, de dónde te vino el interés por ese tiempo histórico en el que se desarrolla la novela, que es, como bien ya ha señalado Máximo y tú, es un tiempo tan definitorio de nuestra nación. Bueno, eso está conmigo desde hace muchísimos años, desde que yo estaba en la escuela, porque me era curioso el origen del nombre de Bayaguana. Sabe que en la escuela te dicen, bueno, Bayaguana se formó con los pobladores de Monteplata, no, de Bayajá y La Yaguana, Puerto Plata con los pobladores de Monteplata con los pobladores de
Puerto Plata y Montecristi, y para mí era me era curioso eso, de esa formación de esos nombres. Y eso fue algo que siempre rondó en mí y fui conociendo un poco de las devastaciones. Me llamó mucho la atención cuando vi de dónde venían estas personas, de la distancia que tuvieron que recorrer, de kilómetros, miles de kilómetros que tuvieron que recorrer de ese lugar hasta donde están hoy. Y de verdad que fue un hecho que siempre me marcó y todavía yo no pensaba nunca escribir un libro o libro así, pero era algo que siempre me llamó la atención. Igual el Cristo era algo que aunque yo no soy católica, pero el hecho del origen fue algo que también lo llevo desde muy temprano en la vida. Siempre hay las abuelas son maravillosas, lo digo porque eso viene de un recuerdo de mi abuela, que ella, yo tendría como 8 o 9 años cuando ella mencionó a alguien, no era conmigo que estaba hablando, era con otra persona, habló de que el Cristo de Vallaguana lo había encontrado una niña ciega en una playa. Y esa imagen así como que ese Cristo flotando en el agua se me quedó siempre. Yo no conocía Vallaguana, con nosotros en esa época vivíamos en San José de los Llanos y yo solamente sabía que Vallaguana quedaba para allá, para una zona que geográficamente yo no sé dónde quedaba. Y bueno, yo, wow, una playa de Vallaguana, yo decía, ok. Luego cuando crecí, que conocí Vallaguana, curiosamente, o cosa de muchacho, como uno dice, yo quería conocer dónde estaba el mar donde habían encontrado ese Cristo, porque siempre se me quedó eso. Y busqué y pregunté, y entonces me di cuenta que Vallaguana no tiene mar. Y yo, bueno, ¿y entonces en qué mar fue que lo encontraron? Y nada, y pregunté, y alguien me dijo, un viejo que supuestamente sabía mucho, y dije, mira, pero yo conocí a Vallaguana y en Vallaguana no hay ningún mar, entonces eso es una mentira que al Cristo lo encontraron en el mar de Vallaguana. Y el Señor me dice con mucha propiedad, me dice, no, pero es que ese mar hace muchos años se alejó de Vallaguana. Y yo, ok. Pero siempre se me quedó ahí, y luego que pude ver los mapas, empecé a ver la geografía, entonces me di cuenta de dónde era que realmente venía habían encontrado este Cristo, que fue en un mar, sí, pero no en Vallaguana, sino en otro mar. Y eso fue una de las cosas que se me quedaron siempre y que siempre captaron mi interés. Y bueno, fui a conocerlo, a ver, yo, bueno, es un Cristo, o sea, que hoy es un Cristo que tiene su devoción, lo visita mucha gente, todo esto, y bueno, será verdad que lo encontraron así, todo esto, todo eso cuando yo estaba todavía muy, muy jovencita, que nada más yo soñaba que iba a escribir. Pero bueno, el tiempo pasó y todo esto, hasta que decidí participar en este concurso y busqué ese texto que yo había comenzado a escribir una vez y hice el libro justamente para el concurso, como te conté en principio, para que mezcle las dos historias, porque quería escribir dos cosas diferentes. Y nada, sí, de ahí es que viene mi interés, sí, por eso. ¿Cómo hiciste la investigación? Porque se nota que hay una investigación importante ahí, una investigación histórica. ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo la hiciste? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la novela? O sea, ¿cómo fue el proceso creativo de escribir escribir esa novela, y más o menos cuánto te llevó y dónde también tú hiciste esa investigación de esa época tan lejana, los siglos XVI, siglo XVII? Como dije en algún momento, yo empecé a escribir esta historia en 2004
y que son los primeros párrafos que aparecen en el libro. Eso fue lo primero que escribí, que comienza con la niña, que no sé qué, y luego yo lo dejé así hasta que lo conseguí, hasta que lo volví a recuperarlo para el concurso. Yo cuando escuché el anuncio de los ganadores del premio que antecedía 2018, que escuché lo que había pasado con el premio de novela, y dije yo, cónchale, yo también, ¿por qué yo no me animo a participar? Y dije, pero debo de mandar algo que pueda ser interesante. Yo tenía ya algunos otros libros que estaba trabajando y fui a buscar ese de 2004. Dije, bueno, lo miré y dije, yo creo que este libro, creo que es el que me conviene desarrollar. Y yo empecé a escribir ese libro en marzo, a decir, a continuar, a finales de marzo. Estaba hablando, solamente tenía como 5 páginas. Y terminé de escribir lo que escribí en agosto. Ya después, sabe que viene ya todo el otro proceso. Sí, me llevó que 6 meses, 5 o 6 meses para desarrollarlo. En cuanto a la investigación, bueno, eso fue una batalla olímpica, porque sabe que en principio, cuando yo lo empecé a escribir en 2004, a mí me detuvo justamente la documentación, porque yo estaba en Las Terrenas, de hecho vivo en Las Terrenas, y era difícil poderme desplazar para acercarme a los archivos. Yo necesitaba ir al archivo, necesitaba ir a la biblioteca, necesitaba investigar los libros donde pudiera encontrar. Cuando fui al archivo, pido por el archivo de Vallaguana. Bueno, cuando vienen me traigo un montón de libros no, de papeles así. Y yo, bueno, quizás aquí yo voy a encontrar todo lo que yo quiero acerca de esta historia de Vallaguana. Cuando pongo a ver, veo que solamente está de Vallaguana después que ya han llegado a Vallaguana, o sea, que ya están los pobladores ya establecidos. Entonces, eso no me ayudaba mucho. Yo necesitaba información de los años anteriores. Pero sí conseguí bastante documento allá. Luego de algunos libros que han hecho algunos historiadores, las cartas, todas las memorias que hay de esta época, tanto de los alcaldes como de la memoria de López de Castro, que es bastante interesantísima, las mismas de Osorio, que son bastante interesantes. Yo me pasé días y noches leyendo todo este material. Después otras cosas tuve que ayudarme mucho con el internet, porque ya en esta época podía acceder a archivos que antes no se podía. Me ayudó bastante, pero estoy hablando que yo leí cerca de unos 50 textos para poderme documentar. Luego hablé con personas ya mayores de Vallaguana que podían contarme algunas cosas de lo que queda de la tradición, porque o sea, que hoy ya todo está muy ha cambiado mucho. O sea, por ejemplo, cuando se habla del milagro, te hablan de cosas, hay como 3 o 4 versiones, y te hablan que incluso que quieren poner el milagro casi 2 años, 8 años después del descubrimiento, que es ilógico. Entonces, nada, yo me acogí a una de las versiones, que es la de la niña, y hablé, como te dije, con personas que pudieran darme algunos detalles de esta tradición o de esta memoria que queda, y tuve que ir a visitar algunos lugares allá, algunos lugares emblemáticos, como donde están las Tres Cruces, donde está el Pozo de Cristo, que los vallaguaneros, eso ya no está como tal. Me hablan del Pozo de Cristo, y yo, bueno, usted está en una casa cerrada prácticamente, y fue un lugar en una época que tuvo su importancia.
donde está el río Guayabo, donde se entiende que estaba se fundó el primer pueblo, porque el primer pueblo no se... Es decir, donde está hoy no es donde se fundó originalmente, sino más próximo a donde está el río Guayabo. Entonces, de ahí, cuando hubo el último incendio, bueno, uno de los tantos, porque hubieron varios incendios, de ahí se desplazó a donde está hoy. Todas esas cosas yo pude conseguirla, aparte de algunos documentos que los refieren así apenas, con algunas informaciones de algunos mayores. Te contesto a su pregunta. Sí, excelente. Sí, bueno, también para yo poderlo llevar, sabes que yo trabajo también. Yo tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para poder trabajar a menos 2 horas y ya de hasta las 7 más o menos, y podía trabajar me puse un plan de letras, de cantidad de palabras por día. Yo, bueno, si me pongo esta cantidad de palabras por día, seguro yo lo voy a terminar a tiempo para el concurso, contando que después vienen las correcciones, después algunos detalles y todo esto. Y sí, al final pude lograrlo, gracias a Dios. No, hay que decir, Ingrid, que esto es lo interesante precisamente que tiene escribir una novela. Eso no lo da la poesía, porque la poesía es más solitaria, más íntima, pero una novela histórica, por ejemplo, uno tiene que hacer inevitablemente esa clase de investigaciones, pero esa investigación, aparte del proceso creativo, también es una cosa muy interesante. Eso te hace que tú viajes, hace que tú hables con las personas, vayas a los sitios donde se desarrolla la novela, etcétera, etcétera. Ese es un proceso que da a contar una historia, sobre todo algo histórico, pero cualquier historia novelística, que no lo da, por ejemplo, la poesía. En la poesía tiene más intimidad, es más solitaria, etcétera. O sea que eso es muy interesante también. Eso no tiene que ver exactamente con el proceso creativo, sino ya con un proceso investigativo. Así es, y en el proceso Ingrid se convirtió en experta de ese tiempo histórico, que es un plus, ¿no? Sí. Ingrid, me gustaría que nos conversaras un poco de tu proyecto futuro, en qué estás trabajando. Bueno, estoy trabajando en otro libro histórico, otro tema histórico. Estoy en el proceso de investigación muy duro, por cierto, porque también es un personaje y una época que no hay tanta información. Eso para mí es un reto, aparte de que entiendo que con esto que ha ocurrido con el Cristo también me compromete mucho más, y yo realmente quiero dar eso, quiero sacar esa historia. O sea, es algo que me gusta. Ojalá yo pueda, y el tiempo me dé, y Dios quiera que yo pueda desarrollar ese tema o esos temas, porque son varios que tengo en proyecto, pero el que estoy trabajando ahora también, que es también otro momento histórico que agarré así. Bueno, voy a ver cómo lo puedo pulir y darle forma y hacerlo bonito. Bueno, muy interesante lo que hemos escuchado, y si Máximo tiene algún comentario final, creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad? Hemos tenido una conversación interesante. Me gustaría decir que la novela está de acceso a nivel digital en Amazon. Pueden buscarla en Amazon. Así que los dejo con Máximo por si quiere decir algo más. No, al final yo quisiera felicitar de nuevo a Ingrid. Los 3 jurados leímos con mucha complacencia su novela, una novela histórica. A mí me parece interesante que los escritores dominicanos empiecen a coger esa clase de temas, como dijo don Marcio, de la memoria histórica, que los escritores, sobre todo los escritores más jóvenes,
empiecen a coger esa clase de temas. Uno sabe, por ejemplo, que los escritores jóvenes ahora les está interesando más, por ejemplo, la literatura, la novela negra, o sea, la literatura policíaca, de detectives, etcétera, etcétera. Sabemos también que hay grupos de literatura de ciencia ficción que les interesa sobre todo a los jóvenes. Y el hecho de que se acoja la literatura de género, que es la literatura que más se lee a nivel internacional y que más se escribe también a nivel internacional, augura buenos momentos para la literatura dominicana. Así que yo felicito a Ingrid por su novela que los tres jurados leímos con mucha complacencia y que premiamos porque realmente es la mejor novela de las que se enviaron al concurso. Bueno, bueno, quiero agradecerle, Máximo, por esas palabras. De verdad que me anima mucho, es muy lindo escucharlo. Y de verdad que si los tres lo leyeron con ese gusto y así tenemos el resultado aquí, eso es para un autor, como digo yo, un intento de escritora como soy, eso es un gran paso. De verdad que muchas gracias, Máximo, por eso una vez más. Como ya nos vamos, quiero darle las gracias a todos, a Nuris, por toda esa amabilidad, por todo ese tiempo que me ha dedicado. Gracias a ustedes que están ahí mirándonos. Les recomiendo leer este libro, no les va a defraudar. Se van a enterar o van a comprender o se van a enamorar de un nicho histórico que quizás cuando tú lo lees en un libro de texto no te va a dar la misma impresión. Entonces, nada, se lo recomiendo. Muchas gracias. Y nada, hasta la próxima. Buenas tardes y les doy las gracias por haber estado con nosotros, tanto a Máximo, Ingrid, como a los que nos están mirando a través del canal YouTube de Funglode. Hasta una nueva presentación que será el 8 de junio. Martes 8 de junio, el libro que ganó premio de periodismo o los reportajes que ganaron premio de periodismo reunidos en un libro. Buenas tardes.